Hola, ¿qué tal amigos? Pues Morena tiene dos frentes abiertos. En la parte externa, pues ahora tratando de poner a raya al PAN, controlándolos porque están enloquecidos, pensando que con su minoría pueden gobernar en la Cámara de Diputados. Tan intenso fue el debate legislativo que Porfirio Muñoz Ledo acabó mentándoles la madre a los legisladores del PAN. De eso vamos a hablar, vamos a escucharlo, pero también está el otro frente, y es el frente interno, el pleito entre los grupos que derivó en primer lugar en la grabación de una conversación privada de Olga Sánchez Cordero con los legisladores de Morena, que incluso ya filtraron a las redes sociales. Vamos a escucharla, pero también ya están filtrando encuestas, ya están apareciendo encuestas para tratar de manipular lo que será este ejercicio interno propuesto por Andrés Manuel para la dirigencia nacional de Morena. Vamos a ver las encuestas y qué dicen, quién las hizo también. De eso vamos a platicar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Vamos a iniciar con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el día de ayer, porque después de que se cae ya el intento de reelegir a Porfirio Muñoz Ledo, en Morena accede que el PAN ponga al presidente en la mesa directiva, pero ellos lo tendrían que aprobar. Y finalmente ahí es donde se trabaron estas negociaciones. El día de ayer se presentaron dos planillas por parte de los panistas, las dos encabezadas por la legisladora Laura Rojas. Sin embargo, en primer lugar se propuso como vicepresidente al panista Ricardo Villarreal, a quien rechazaron los morenistas, sobre todo porque además está relacionado con un escándalo de moches en una legislatura anterior. Sin embargo, entonces ya en la segunda propuesta también llega Adolfo Torres en lugar de Ricardo Villarreal y también la rebota, es decir, tampoco quieren a Laura Rojas, y finalmente ahí es donde se quedó este debate. Sin embargo, en el medio de la discusión, finalmente también a propuesta de Porfirio Muñoz Ledo se perfila un panista que es el que sería aprobado por Morena, y es que es justamente el exgobernador Marco Antonio Adame quien pues a Porfirio Muñoz Ledo lo recomendó, dijo, trabajó muy bien, no fue conflictivo y me ayudó a sacar la chamba. Vaya, a propuesta de Porfirio Muñoz Ledo. Sin embargo, esto no caminó. ¿Por qué? Porque ahora los panistas no quieren que los de Morena les hagan alguna propuesta, a pesar de que es un exgobernador de su partido. Sobre todo estos chismes, digamos, rumores trascendidos y cómo va la polaca y las negociaciones, Salvador García Soto nos hace algunas revelaciones de cómo están pensando y están viendo todo esto en la dirigencia nacional del PAN. Dice, el CEN-panista Marco Cortés no quiere ceder a las presiones de Morena, que rechazó las dos propuestas que él envió, porque es facultad de la dirigencia nacional del PAN enviar justamente estas propuestas, presentarlas ante la bancada panista. Y bueno, finalmente la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Mario Delgado puso sobre la mesa el nombre de Marco Adame a propuesta de Porfirio Muñoz Ledo. Sin embargo, cuando Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador panista, pidió el permiso o ya la venia de Marco Cortés, ellos se echaron para atrás. ¿Qué fue lo que le dijeron en la dirigencia nacional del partido? No es posible que Morena pretenda decirnos quién sí y quién no podemos proponer en el PAN. Es como si meterse en la vida interna del panismo. La decisión de quién proponemos para la mesa es exclusiva de la dirigencia del PAN y de sus diputados, no de Morena ni de sus dirigentes o coordinadores, y señalando también que van a llegar hasta el final, hasta donde tengan que llegar, solo que ese final es el día de hoy, 5 de septiembre, que es cuando se vence este periodo extra que tiene Porfirio Muñoz Ledo, también para ya la designación de la nueva mesa directiva. Pero es que se les olvida que en el PAN finalmente ellos proponen, pero el Congreso dispone, porque así lo marca el reglamento con las 2/3 partes que tiene que aprobar esta mesa directiva. Se tienen que negociar a negociar, porque se tienen que sentar a negociar. Y entonces, en el marco de esta locura de los panistas y hora de querer mandar en la Cámara de Diputados con una minoría, pues vino la mentada de madre de Porfirio Muñoz Ledo. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Siguen a su madre. Qué manera de legislar. Sí. Agarran a Porfirio Muñoz Ledo cuando pensó que estaba cerrado el micrófono y sale esa expresión. Este ya era la votación justamente de la segunda propuesta del PAN, que fue rechazada el día de ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados. Y evidentemente es la propuesta que él hizo, que además no quiere ser aceptada
por los panistas. Pero bueno, este es el frente externo, hacia afuera. ¿Qué sucede al interior? En el marco del debate al interior de la bancada, justamente por la reelección o no de Porfirio Muñoz Ledo, también se enviaron unos mensajes desde Palacio Nacional a la bancada morenista, sobre todo para calmar los ánimos y con el mensaje del presidente. Un mensaje que no es secreto, que no es oculto, pero que finalmente también quería hacérselos llegar directamente a los diputados y sobre todo era respetar la ley en la Cámara de Diputados, el reglamento interno donde establecía que el PAN así tenía que quedarse en este segundo año con la mesa directiva. Lo peor de todo es que esta llamada la pone en altavoz Mario Delgado para que los demás legisladores le escuchen y también tomen conciencia del mensaje que está tratando también de hacerles llegar el presidente. Solo que uno de los malosos decide grabar el mensaje y lo filtra a las redes sociales para evidentemente generar más desestabilización al interior de la bancada. Ojo, todo esto es entre morenistas y esto es lo más preocupante. Esto es lo que se grabó y se filtró ya a las redes sociales, lo que les dijo Olga Sánchez Cordero en esta llamada telefónica. Impactando mucho negativamente lo que ustedes están tratando de hacer, de cambiar la ley de un momento a otro. No puede ser así. El señor presidente, acabo de hablar con él y me dijo, nos está perjudicando mucho lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Terrible sobre todo porque la intención de grabar una llamada, un mensaje directo y privado hacia los legisladores y darlos a conocer evidentemente muestra un interés por imponerse a lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación, a lo que es el proyecto presidencial, sobre todo porque estas decisiones también se tienen que tomar en el marco de negociaciones que se hacen en la Cámara de Senadores, porque allí en San Lázaro la oposición está muy disminuida, pero en el Senado se necesita el voto de la oposición para las reformas constitucionales, y Ricardo Monreal salió a decir, bueno, es que si se ponen de acuerdo acá en el Senado, por lo que está pasando en la Cámara de Diputados, no vamos a poder aprobar ninguna reforma constitucional. Y ahí es donde ya las cosas empezaron a tomar un giro distinto, solo que al interior de la bancada de Morena no querían, insistían en reelegir a Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, finalmente esto derivó en una disculpa pública de Mario Delgado porque es una acción terrible, sobre todo que graben y exhiban una llamada de la secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel. Esto dijo Mario Delgado ya en una conferencia de prensa posterior. Ofrecerle públicamente una disculpa a la secretaria de Gobernación por el incidente que ocurrió desafortunadamente al interior de nuestra reunión del grupo parlamentario, en donde pues alguna persona grabó una llamada que ella hizo. Le vamos a mandar una carta ofreciendo una disculpa y vamos a pedir también una investigación a fondo para dar con los responsables. Y bueno, esto es parte también de un conflicto interno al interior de Morena que viene creciendo desde hace un tiempo y que también Andrés Manuel pensó que se podía reducir, disminuir, que es la sucesión en la dirigencia nacional de Morena, que va a ser determinante para la definición también de las candidaturas a todas las elecciones que básicamente se van a dar hasta antes de la sucesión presidencial. La propuesta de Andrés Manuel fue incluso hacer una encuesta y ya de esta manera terminar todo el conflicto interior y la operación política, el acarreo de gente y demás en los consejos distritales, estatales y también el nacional. Entonces se define esto. Jacob Polensky reconoce que sí se puede hacer legalmente, sumando un adendum a la convocatoria que ya está emitida por parte de la dirigencia nacional del partido, así que no hay ningún problema. Entonces, sin embargo, hay posicionamientos. Vamos a ver lo que ha dicho Jacob en estos últimos días. Hoy da una entrevista que aparece en el Universal donde dice lo siguiente: si Andrés Manuel se va de Morena, yo me voy atrás de él. Es decir, si estos conflictos al interior del partido siguen y el presidente toma la decisión de deslindarse y separarse del partido, pues ella también dice que se va. Y no es porque ella vaya detrás de Andrés Manuel, sino simplemente pues estaría repitiendo el mismo proceso, porque si van los mismos que están en Morena con Andrés Manuel a un nuevo partido, va a acabar exactamente lo mismo. El problema no es a dónde va Andrés Manuel, el problema es a dónde van todos los demás, que tienen que empezar a respetar, no al presidente, sino al proyecto de la Cuarta Transformación.
Entonces, ella señala justamente que ella se iría atrás. ¿Para qué me quiero quedar en un partido con intereses erróneos y que no honre los principios para lo cual se fundó? No tendría ninguna razón de ser. Sobre los conflictos internos dijo lo siguiente: me parecen un tanto normal, no es algo que me asuste. Muchos hacen ruido, quieren congraciarse unos con otros y mandan a su gente a dar de gritos, y lo único que hacen es exhibir a quienes están detrás de ellos. Morena quiere apegarse a los estatutos. Tristemente, algunos no han leído las reglas. Incluso hay que recordar otras de las expresiones de J. Cole, es que había sabandijas al interior del partido. Bueno, esta es una de las entrevistas. Sin embargo, también hoy aparece una filtración, una encuesta. Hablando de las encuestas y de este proceso que se va a utilizar en Morena, pues vamos con los números, vamos qué es lo que dicen las cifras. De acuerdo a esta empresa Encol, los números señalan lo siguiente. Dice, si hoy fueran las elecciones y usted pudiera votar por cuál candidato votaría para la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado tendría el 35%, según esta encuesta, Jacob Polensky 30%, Berta Luján 14%, Alejandro Rojas Durán 13% y Horacio Duarte con el 7%. Esas serían las cantidades, básicamente quedaría entre dos, Mario Delgado y Jacob Polensky, que ojo, hay que decirlo también, son las figuras más reconocidas públicamente de todos los aspirantes, que tienen más presencia mediática, la gente los identifica. Entonces eso también vale en este tema de las encuestas. La pregunta es, ¿cuál será o cuáles serán las encuestas? ¿Quién va a contratar las encuestas? Porque evidentemente si las contrata J. Cole en el proceso interno, todos los demás aspirantes se le van a ir encima si ella gana, porque van a decir que ella las mandó a hacer a modo. Ahí es donde esto también se tiene que ir vigilando y se tiene que ir cuidando. Si las contrata el Consejo Nacional de Morena, van a decir que Berta Luján las está pagando. Es decir, el problema es que los aspirantes están en estas posiciones de poder y de control en el partido, y eso es lo que va a generar muchas dudas. Bueno, esta empresa Encol, ¿quién es? Bueno, de acuerdo a esta misma nota que aparece en la Política Online, esta encuestadora se trata de Encol, consultora de la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, Heidi Osuna. Así que es una encuesta que originalmente sale con tendencias priistas. Y la pregunta evidentemente es, ¿quién mandó a dar a conocer estos números, estas cifras en el marco de los pleitos internos, que ya vemos hasta dónde son capaces de llegar, y también con miras a la sucesión? No trae solo eso, por ejemplo, también esta encuesta de Encol trae conocimiento de los secretarios del gabinete del gobierno de Andrés Manuel. El más conocido, dicen, es Marcelo Ebrard, de ahí Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, Manuel Bartlett y Alfonso Durazo. Estos son los primeros tres. También en las evaluaciones, los mejores evaluados, Irma Sandoval, María Luisa Albores y Arturo Herrera, que acaba de llegar Arturo Herrera, según esta encuesta de Encol. Y por cierto, esta misma encuesta señala que Morena ha venido cayendo en las preferencias como partido. Y bueno, esta misma encuesta, insisto, es la que da estas cifras. Ahí ya tienen entonces todos los datos para que los revisen a detalle, y todo esto se suma a este pleito interno, y la pregunta es, ¿cuándo se van a poner de acuerdo al interior de Morena? Bien, amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito más que se suscriban una vez más y nos vemos a la próxima.